Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Dugdan. El día de hoy aprenderemos a hacer un análisis literario. ¿Qué requiero para poder hacer un análisis literario? Número 1, seleccionar la obra. Si no tenemos una obra que hemos seleccionado, ¿cómo la vamos a analizar? Para que sea más fácil este proceso, realizaremos el análisis de la obra del escritor Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Segundo elemento que requiero es exactamente conocer la biografía del autor. Un tercer y cuarto elemento es el contexto histórico y el contexto artístico. Lo googlean, lo buscan, lo leen, lo comprenden, subrayan lo más importante. Una vez que han leído la obra, han conocido la biografía del autor, el contexto histórico y el contexto artístico, es momento de comenzar. No sin antes que acudas a la página que está en la descripción Edugdan para que puedas descargar el ejemplo con el que voy a estar trabajando. Muchas veces la explicación puede ser muy buena, pero si no tenemos el ejemplo hay algunos problemas. Te invito a que continúes conmigo para desarrollar el análisis literario de la obra El retrato de Dorian Gray del escritor Oscar Wilde. Los elementos que requerimos de análisis son elementos internos, elementos internos y elementos externos. Una vez que comprendemos que las obras tienen elementos que nosotros tenemos que identificar para poderlos comprender y en un segundo momento relacionarlos. ¿Cuáles son los elementos internos? Se refiere a un elemento interno cuando se encuentran dentro de la obra. Nosotros tendremos que identificar cómo el autor los tiene reflejados en el interior. Vamos a identificar el asunto, o también conocido como tema, los personajes, el narrador o voz narrativa, la secuencia y la estructura. Y conoceremos como elementos externos todos aquellos que se encuentran fuera de la obra, es decir, que no están escritos, pero la van determinando porque es el contexto del autor lo que le influyó. Recordemos, todas las obras narrativas tienen una parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que lo escribimos. Esto significa que requerimos biografía del autor, contexto histórico, y contexto artístico. Para facilitar los tiempos y sobre todo ir comprendiendo el análisis, colocaré una sigla a cada uno de los elementos para que sea muchísimo más fácil y no tenga que estar repitiendo lo que ya tenemos aquí al frente. Colocaré una A para determinar exactamente el asunto, una P a los personajes, una R, N al narrador, una S a la secuencia, una E a la estructura, BA a biografía del autor, CH al contexto histórico y CA al contexto artístico. Una vez que he identificado los elementos que necesito separar, tanto del contexto, tanto de los elementos externos como de los internos, estamos listos para ir al siguiente paso. Esto implica, por tanto, que necesitamos conocer cómo desarrollar la introducción, el desarrollo y la conclusión de dicha obra. Para esto, tú debes de recordar exactamente cómo se construyen las introducciones. Recordemos que tenemos diversos tipos de introducción. Introducción de anécdota, de contexto, de cita, mixta, etc. Para este menester vamos a utilizar una cita contextual. Por lo tanto, diremos, la introducción requiere un contexto, requiere una oración bisagra, un contexto, una relación temática, y una oración bisagra. ¿Qué significa exactamente estos elementos?
Significa que de lo que leí, de los elementos externos que hace referencia al realismo en contexto artístico, de igual forma hace referencia al contexto histórico. Está ubicado en Inglaterra en el siglo XIX, con un cambio en la industria, un proceso entre la burguesía y el proletariado, que el proletariado empieza a estar en contra de lo que la burguesía está marcando. Todos esos contextos nos van a permitir exactamente iniciar nuestro texto. Después relacionar estos elementos con lo que vamos a realizar, que es exactamente la obra de Oscar Wilde. ¿Cómo influye todo esto? Es esta parte de hipocresía que se vivía en esa época, cómo la plasma el autor, y finalmente la oración bisagra que estará haciendo. A continuación se presentará un análisis literario. Cabe aquí hacer mención, jamás, nunca, ni por error, nosotros podemos iniciar la introducción en el presente análisis. No, eso es antiguo. Eso se coloca al final de la introducción. Como te comenté, tenías que ir a Eductan e imprimir un documento. Este documento hace referencia exactamente al ejemplo. Voy a leer la introducción para que vean cómo responde exactamente a estos tres elementos que requiere toda introducción y sobre todo, en este caso específico, el análisis literario. La época victoriana es un periodo histórico que tuvo lugar en Inglaterra durante el régimen de la reina Victoria, que duró de 1837 hasta 1901. Es muy conocida por ser un tiempo ilustre y de muchos cambios en todos los aspectos, desde la industria hasta la política. Específicamente en el área de las artes, muchas tendencias empezaron a cambiar. Por ejemplo, la literatura, las novelas realistas eran muy populares, en las cuales la vida cotidiana y la moral de los personajes era enfocada principalmente en la historia. Es decir, este es un contexto. Tú puedes iniciar con el contexto que tú mejor conozcas o requieras. En el ejemplo se hace referencia exactamente a la época victoriana. Una característica de esta es el progreso y cómo había una contraposición entre el romanticismo, que era la corriente artística anterior, y la nueva, que era el realismo. Después inserto una cita que ayuda a validar lo anterior, donde dice: la mayoría parte de las novelas victorianas eran largas y prolijas, con un lenguaje intricado, pero el rasgo predominante de la novela victoriana era su verosimilitud, esto es, su representación cercana a la vida social real de la época. Un perfecto ejemplo, un perfecto ejemplo de estas es el retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, en el cual el día a día de los personajes principales es narrado perfectamente. A continuación se presenta un análisis literario de dicha obra. Esto implica, por lo tanto, que ya hemos conocido cómo desarrollar la introducción de nuestro análisis literario. Repito, un contexto, el que tú decidas de cualquier obra que vayas a desarrollar, una relación temática donde vas a introducir exactamente el autor y el título de la obra a analizar, y la oración bisagra, que hará referencia exactamente a la presentación de el desarrollo. A continuación se presentará, o en las siguientes líneas se fundamentará, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahora a la parte del desarrollo, que es lo más complicado, pero después de ver este video no habrá ninguna duda que lo podrás desarrollar de la mejor forma. Número 1. En el desarrollo, lo primero que debemos hacer es comprender, analizar, relacionar las partes que componen a la obra. En la primera parte del video mencionamos A, P, S, E, N, B, A, C, H, C, A, que son las siglas con las que identificamos los elementos. Esto implica que vamos a trabajar con una fórmula, la cual vas a poder conmutar. Recuerda, los procesos conmutables es que puedes modificar. Luego explico un poco conmutación, cómo vamos a poderlo desarrollar. 2 más 1 es igual a 3, como 1 más 2 es igual a 3. Esto es, obviamente, estás conmutando. No importa el orden en el que los coloques, dará el mismo resultado. Lo mismo funcionará exactamente con nuestros procesos de análisis en la lengua española. Esto, por tanto, quedará de la siguiente forma. Tendremos, entonces, A
Recordemos que A era asunto más biografía del autor, que es BA. Tenemos ya dos elementos para poder relacionar. Recordemos, el análisis literario no es hacer un cuestionario, no es nada más identificar cuál es el asunto, cuáles son los personajes, sino la relación que estos mantienen con los elementos externos para conocer el nivel, ya sea informático, ya sea ideológico o ya sea hacia la crítica literaria. Esto implicaría entonces que tenemos el A del asunto, la biografía del autor y tenemos obviamente pues el resultado de este proceso de relación. Muchas veces, no es muchas veces, más bien, cuando nosotros leemos un texto, una persona puede decir, es que este texto habla del amor, o este texto habla del desamor, habla de la maldad, es de la envidia. Es un proceso altamente subjetivo la comprensión de los textos. Para que nosotros podamos validar exactamente cómo determinamos cuál es el tema requerimos argumentar. La argumentación implica que tomemos, ya sea del texto o de los elementos externos, alguna fuente que nos dé la información y valide lo que está diciendo. Por ejemplo, si estoy diciendo, el día de hoy no va a llover, necesito insertar una cita que valide exactamente por qué no va a llover. Si volteamos en el calor, en el sol que tenemos actualmente, pues estaríamos diciendo que el sol se encuentra a tales grados y eso estaría validando el que no va a llover. A la inversa, el día de hoy va a llover y sabemos que está nublado, está corriendo el viento, no está el sol, está muy nublado y se escuchan los truenos. Eso estaría validando el por qué nosotros creemos o inferimos que va a llover. Si regresamos exactamente a nuestro tema del análisis literario, significa que necesito un argumento que valide exactamente el asunto que estoy diciendo. Esto quiere decir que si digo que el texto X habla del amor, debo de buscar un argumento que valide exactamente el asunto. De igual forma, de la biografía del autor, un argumento que valide por qué la biografía del autor tiene que relacionarse con el asunto que estamos tratando. Más un argumento externo, aquí le voy a poner un asterisco, no es obligatorio en todo momento, pero lo podríamos insertar. Esto nos permitiría exactamente construir un nivel ideológico. ¿Por qué hablamos de un nivel ideológico? Esto significaría que de la vida de este personaje permite que hable de ese tema en esa época, en ese tiempo, y podemos validarlo con cualquier otro elemento. Si recordamos el proceso de conmutar, puede decir que a lo mejor, esta es opción 1, pero puedo tener una opción 2, que es A, arg, más contexto histórico, arg, más un argumento externo. Esto es igual, de nueva cuenta, al nivel ideológico. Es decir, nosotros debemos ir relacionando los elementos que consideremos pertinentes después de nuestra lectura. Esto significaría, para que quedara muchísimo más claro este proceso, trabajar con un plano cartesiano. Este plano cartesiano nos va a permitir identificar que de un lado tenemos los elementos externos, en otro elementos internos. Tengo de este lado la biografía del autor, de este lado el contexto histórico y el contexto artístico. Acá tengo asunto, personajes, narrador, secuencia y estructura. Si yo realizo un cuestionario, solo me mantengo sobre un eje, es decir, en elementos internos. El asunto de dicha obra es este, pero ¿qué relación mantengo? Esto es un proceso para poder graficar. Lo que estábamos haciendo en la fórmula, la colocaré en la parte superior de rojo para que podamos ver cómo se ejemplifica en comprobación. Tendríamos A, arg, más BA, arg, más arg. Esto es igual al nivel ideológico. ¿Cómo lo visualizo en mi plano? Me ubico en en la A de asunto y camino exactamente a la biografía del autor. Si se dan cuenta, se están cruzando, que esto me permitiría ya tener un elemento.
Si continuamos en la lógica, podría tener los personajes, o me voy a ir a narrador. El narrador tendría una relación con el contexto histórico. Entonces me voy a contexto histórico. Es decir, debemos nosotros siempre relacionar un elemento interno con un elemento externo. Si no estamos relacionando los elementos, quiere decir que estamos haciendo un cuestionario y no un análisis. Esto significaría, ¿cómo quedaría en palabras esto y esto de lo que estamos hablando? La forma más sencilla, porque somos principiantes en este momento, la forma más sencilla sería tal cual. El asunto del texto fulanito de tal es el amor. ¿Cómo se muestra en la página 4, línea 2? Abro comillas, copio el fundamento del texto, abro paréntesis, autor, año, cierro, coloco un punto. Lo anterior es decir, explico, voy a poner aquí, es decir, explico, lo cual mantiene una relación con su biografía. Abro paréntesis, copio de nueva cuenta, cierro paréntesis y pongo obviamente mi cita. Si se dan cuenta, tengo mi A, amor, mi argumento que se encuentra entre citas, mi más significa mantiene una relación directa con mi biografía del autor, coloqué la información de la biografía del autor, el argumento que me mantiene que cada uno de los párrafos que estoy desarrollando esté relacionando un elemento interno con un elemento externo. Acá suena un poco complejo, pero es la respuesta. Ahora que has impreso tu trabajo, vamos a ver cómo en la realidad y en el caso específico del retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, podemos identificar la misma lógica y cómo se van desarrollando. Acompáñame con la lectura. El retrato de Dorian Gray, en el retrato de Dorian Gray, el asunto es la belleza y la vanidad. Esto se ve claramente en el segundo capítulo, página 35, párrafo 1. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Wilde, 2014. Esto prueba que la belleza, voy por acá, es decir, esto prueba que la belleza, me perdí, que la belleza es muy idealizada en el libro. Lord Henry influencia a Dorian para que éste crea que la belleza lo es todo en la vida y sin ella no hay nada y por tanto tiene que dar todo para no perderla. El retrato de Dorian Gray ha sido una de las obras más estudiadas de Oscar Wilde. Los investigadores han analizado en ella claves tan importantes como el esteticismo, la moralidad de la época victoriana, que sirve de contexto de la obra, y la pugna constante entre la moral y el hedonismo. Este es el autor Ibizate, 2015. Es decir, estoy utilizando un argumento que me ayuda a validar exactamente por qué el texto del retrato de Dorian Gray habla sobre la belleza y la vanidad. Estoy validando en cualquier momento. Validé con un argumento interno del texto, como validé con otro elemento externo que empieza a validar exactamente. Continuando con la lectura del ejemplo, dice: Oscar Wilde, el autor de la obra, es una de las figuras más representativas del esteticismo. Él defiende que el arte no tiene ninguna otra utilidad más que la belleza y la estética, y eso es lo que refleja en su libro. En el prefacio en la novela, menciona:
todo arte es completamente inútil. De igual forma, acá pues, era contexto histórico, no vea, y empiezo a recuperar. Nosotros tenemos que ir relacionando en cualquier momento todo lo que estamos haciendo. Si continuamos en el ejemplo, después viene la estructura. Vamos a visualizar cómo quedó el proceso de la estructura en lo que estamos desarrollando. Recordemos que es necesario siempre relacionar un elemento del eje de los elementos internos con el eje de los elementos internos. Esto significaría, por tanto, que continuando con la misma lógica, tendré que construir mi otro ejercicio. Dice, voy a leer primero para ver cómo quedó exactamente la suma de los elementos. La obra tiene una estructura lineal, ya que durante toda la historia los eventos son ordenados de manera cronológica. Esto implica, por tanto, que mi primer elemento es S de secuencia. Vamos a ver con qué lo sumo y cuál es el resultado que me estaría dando si tengo un argumento externo que lo valida. Deja muy claro cuándo tienen lugar los eventos y cuánto tiempo pasa entre ellos. Esto se ve en la secuencia. Lo que está haciendo es sumar la secuencia con la estructura y voy a insertar un argumento que valide exactamente la estructura y que esta a su vez va a fortalecer la secuencia. Recordemos que todas las secuencias cuentan exactamente con la presentación, el desarrollo y el desenlace. Específicamente en el desarrollo se subdivide en el nudo y el clímax. Esto implicaría, por tanto, que lo que estamos trabajando en nuestro segundo párrafo es construir y validar la secuencia a partir de la estructura y el argumento. El argumento valida a la estructura y, por tanto, a la secuencia se agregará un argumento externo que nos dará exactamente nuestro siguiente párrafo. Vuelvo a repetir, tú lo tienes ahí en casa para que puedas ir conmigo en la lectura. La obra tiene una estructura lineal, ya que durante toda la historia los eventos son ordenados de manera cronológica. Deja muy claro cuándo tienen lugar los eventos y cuánto tiempo pasa entre ellos. Esto se ve en la secuencia de la obra, que presenta que el inicio de la novela es cuando Dorian Gray conoce a Lord Henry, mientras Basil Hallward pinta su retrato, y así consecutivamente ve el texto insertando unas citas que dan el valor. El siguiente párrafo hace referencia al narrador. Esto implicaría la siguiente forma. Esto es lo que tú tendrías que desarrollar en cada uno de los elementos internos. Recuerda, siempre lograr una relación de los elementos internos con los elementos externos. Esto implicaría, en el caso del narrador, un argumento que valide qué narrador está utilizando en el caso específico de la obra que tú podrás ir leyendo en el trabajo que te presento, que el narrador es un narrador omnisciente porque conoce todo lo que está alrededor y no se encuentra como un personaje o es él el que está narrando, sino empieza a suceder todo alrededor. A su vez, esto se suma con el contexto artístico que es el realismo, un argumento más un argumento externo que nos da igual al párrafo. Esto implicaría, en el caso del contexto artístico, que la obra de Oscar Wilde pertenece a la corriente literaria realista, la cual se contrapone a la corriente romántica. Una característica de la corriente romántica es la exaltación del yo y todas estas partes de nostalgia, insertar un poco de misticismo. Se opone el realismo, que es la corriente a la que pertenece el texto del retrato de Dorian Gray, en la cual dice, ¿sabes qué? Hay que eliminar la presencia de un narrador en primera persona por un omnisciente que va a hacer las descripciones, recordando que una de las características fundamentales del realismo es mostrar exactamente cómo están sucediendo los acontecimientos, mostrar una descripción muy precisa de cómo se vivía en la época victoriana y todos los sucesos, cuando fumaban opio, cómo eran las grandes fiestas en estas grandes casas. Todas esas características tendrían que empezar a trabajar. Siguiendo la misma lógica, el siguiente párrafo trabaja con los personajes, los argumentos más biografía del autor, arge más un argumento. Recordemos que estos argumentos externos les coloco un asterisco porque nosotros tendríamos que identificar si utilizamos un elemento externo para validar exactamente estos argumentos.
Una vez que hemos desarrollado los 7 párrafos, los 5 párrafos de desarrollo, tendríamos que insertar la conclusión. La conclusión es algo muy sencillo que va a permitir exactamente darle el valor de crítica literaria. Recordemos, tenemos nuestra introducción en la cual creamos un contexto para atraer, seguido de una relación temática, una oración bisagra, tenemos en el desarrollo el análisis, que es la relación entre elementos internos más elementos externos que nos creó los párrafos, y cerramos con la conclusión. Y la conclusión es una crítica literaria. Esto significa que tú debes de dar tu opinión, pero debes de tener mucho cuidado, porque no puedo decir, yo creo que Oscar quiso. No, porque en ese momento rompes la idea del análisis. Es construido en afirmación porque el texto debe de ser leído por otras personas. Recordemos que el texto del retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, es un clásico. ¿Qué lo hace ser clásico? Lo hace su descripción, lo hace exactamente todos los elementos que analizamos previamente. Voy a dar lectura exactamente a la conclusión que se hace en el ejemplo para que tú puedas visualizar cómo recupera todos los elementos que encontramos, pero además da opinión e invita al lector a que reflexione sobre la importancia de leer este texto. En conclusión, El retrato de Dorian Gray es una novela realista que fue escrita durante la época victoriana de Londres. Esta tiene como asunto la belleza y la vanidad, ya que en la obra se mencionan varias veces la importancia de la belleza en la vida, y toda la historia fue causada por el miedo de Dorian a envejecer. Si se dan cuenta, esta crítica literaria retoma todo lo que ya hemos trabajado. Hemos hablado de hedonismo, hemos hablado de belleza, hemos hablado de estos conflictos, que es el nudo que empieza a trabajar. No quiero ser joven. Recordemos que en las primeras páginas, en los 2 primeros capítulos, cuando Dorian Gray conoce a Basilio, dependiendo la traducción que estés leyendo, y es cuestionado en el momento que le dice, ¿sabes qué? Tú dejas de valer cuando pierdes la juventud, cuando pierdes esa belleza. Después empieza a avanzar y todo gira en mantener la belleza, y cómo él, aún aunque tiene un proceso de depravación, empieza a reconstruirse y a perder el alma. Nunca la vendió como en los textos de Fausto en la Edad Media, sino es una transformación distinta. Continúo. Es narrada cronológicamente y tiene varios nudos, pero el clima mayor se presenta cerca al final. Al ser una novela realista, tiene un narrador omnisciente que cuenta a detalle la vida de los personajes principales. Esta novela es un perfecto ejemplo de cómo Oscar Wilde describía la doble moral de la época victoriana. Inserto ahora el punto de vista. El autor hizo un gran trabajo. Es una afirmación, no está construido. Yo creo que Oscar Wilde hizo un excelente trabajo, sino se redacta de una forma afirmativa. El autor hizo un gran trabajo con esta novela, ya que aunque para algunos pueda parecer superficial o materialista, realmente es algo mucho más profundo que eso. Habla de la desesperación del hombre por siempre buscar más sensaciones o experiencias mientras todavía poseemos la juventud, y del miedo de envejecer y morir sin poder hacer nada. Ahí está ya el punto de vista en afirmativo, como el texto de Oscar Wilde va muchísimo más allá de una descripción de la época victoriana. Va a preguntarle realmente al lector qué es lo que tendría que hacer para seguir siendo joven, o si esta propuesta de la juventud eterna es lo real. Y se inserta la pregunta que hace que el lector se cuestione. Si tuvieras la oportunidad de elegir una vida eterna y permanecer joven, o envejecer lentamente y morir, ¿qué preferirías? Y eso es lo más importante del texto. Tú como lector, después de leer, relacionar los elementos, ¿tú qué prefieres? ¿Morir siendo joven
o morir siendo viejo. Ahí te lo dejo en el trabajo. Cualquier duda que ustedes tengan sobre la construcción del análisis literario, no temas, escríbeme un comentario o entra a EducDan y ahí hay un apartado donde me llega un correo, me puedes mandar tu trabajo, te puedo hacer algunas observaciones. Y recuerda que aquí en el canal de EducDan siempre estamos para desarrollar cualquier trabajo y todas tus dudas queden resueltas. Agradezco mucho el tiempo prestado a este análisis. Por mi parte es todo. Mi nombre fue Daniel Díaz. Sean muy felices. Hasta luego.